Hola, bellísimo público, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo entre bastidores y micrófonos. Hoy día tenemos a un invitado muy especial. En realidad todos mis invitados son especiales y son geniales. Así que no se diga más, le voy a mandar la invitación a Albert para que se conecte con nosotros. Ahí. Hola Albert, ¿cómo estás? Espero que muy, pero muy bien. Bienvenido a un nuevo capítulo entre bastidores y micrófonos. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me das de poder compartir de mi novela en tu programa. Así que muchas Antes gracias. de comenzar, quiero dar algunos anuncios correspondientes, así que nos acompaña SIDARTE, Sindicato de Actores y de Actrices de Chile. Recuerda, si eres actor o actriz, acércate al Sindicato de Actores, porque vas a encontrar una cantidad infinita de beneficios que puedes obtener en www.sidarte.cl y ahí está toda la información. También está con nosotros Veterinarias Las Loicas, donde el amor por los animales y la naturaleza se encuentran. Síguelos en Instagram, @loica.vet y pide tu hora. Si quieres estudiar actuación realista o actuación frente a cámara, esta es tu oportunidad. Actores 3 te da la oportunidad de sacar la carrera en 2 años. Así que no esperes más y cumple tu sueño de ser actor o actriz. Y realismo y actuación frente a cámara. Recuerda, si eres actor o actriz, acércate a la Casa del Actor. La Casa del Actor es una comunidad para actores y actrices que ayuda a que los actores tengamos empleo en el área audiovisual. Así que si quieren saber más detalles, los invito a seguir la Casa del Actor _bajo. Se nos cayó el invitado. A ver, lo vamos a invitar de nuevo. Ah, mm. También tenemos el auspicio de La Claqueta CL. La Claqueta CL es un taller frente a cámara dirigido por Claudia Aravena. Así que si quieres saber más detalles acerca de los talleres de frente a cámara dirigido por Claudia Aravena, los invito a seguir La Claqueta CL en Instagram. También está con nosotros Versátil Full Track. Si estás en la localidad de Talca, ¿qué es mejor que comer unos ricos cócteles del Versátil Full Track? Y hoy en día, el Versátil Full Track se encuentra en 3 universidades. Así que no te lo vayas a olvidar. Aquí Albert ha regresado. Albert, ¿estás ahí? Hola, sí, dame un segundo. Ahora sí. Eh, ya. Parece que todo volvió a la normalidad, parece. ¿Me escuchas bien? Te escucho muy bien. ¿Tú me escuchas Ya, bien? perfecto. Sí, sí, muy bien. Albert, antes de comenzar el live, te voy a invitar a que nos digas quién eres, de dónde eres y a qué te dedicas para dar un contexto. Adelante, Albert. Ya, bueno, yo soy venezolano, emigré hace 8 años acá en Chile, tengo 32 años de edad y bueno, ahora me estoy dedicando mucho a la escritura y a la producción audiovisual. Maravilloso, fantástico. Cuéntame, Albert, yo sé que también eres actor. Cuéntame cómo nace el bichito de ser actor y cómo se lo tomó tu familia al momento de escoger esta bella profesión, lo cual, tanto como para Venezuela o para Chile o para el mundo entero, no es muy habitual que uno se dedique a la actuación. Bueno, la verdad yo no me dedico en sí a la actuación. Tomé algunas clases de actuación y eso, pero en realidad yo me dediqué a la escritura a partir de los 22 años por el deseo que tenía de poder compartir mis conocimientos. Consideré que el libro es una vía muy importante para poder compartir conocimientos. Entonces, ahí empezó esa experiencia de escribir. Y fue cuando hice mi primer libro, Conociendo la Verdad. Luego sí tomé algunas clases de actuación, pero no me dedico a la actuación como tal.
O sea, Ya, me metí en este mundo, pero estoy más enfocado en la escritura y en la producción audiovisual. maravilloso, fantástico. Mira, acá dice Fénix, ¿cómo describirías el arte en la escritura en tu vida? Bueno, mira, el arte es muy sensible. Yo de por sí me caracterizo por tratar de compartir lo que siento realmente y lo que percibo realmente necesario para aportar a las personas. Y de ahí yo saco temas, reflexiones y lo voy transformando en un tema específico. Y a partir de eso voy desarrollando guiones o novelas según la inspiración que me va dando. Lo que así me muevo yo. Y claro, el arte también va muy vinculado a eso, a la sensibilidad también. De hecho, uno como escritor es muy sensible. Es una cualidad del escritor ser sensible, porque uno siente la historia de verdad la siente y uno escribe, por lo menos en mi caso, cuando estoy desarrollando un personaje, me ha tocado llorar desarrollando los personajes. No sé si a otros escritores le han tocado, pero es porque, claro, me meto mucho yo en mi caso en la historia, en el mundo de los personajes y en toda esa psicología y claro, es un área sensible que uno tiene. Entonces, claro, la vida y la sensibilidad, todo eso está muy conectado con el arte, claro. Qué maravilla, qué maravilla. Cuéntame, eh, cuéntame cómo fue tu experiencia y cómo fue que llegaste a tu vida la maldición de Barak. Déjame decirte que es un mega proyecto muy entretenido. Yo el otro día lo estuve escuchando y háblame, porque de verdad, ¿cómo se te ocurrió esa brillante idea? Tiene emoción, tiene acción, el bueno es bueno, el malo es malo, después se cambia todo y uno queda así como, Dios mío, ¿qué es esto? Claro, mira, eso fue un proceso largo porque inicialmente quería hacer un thriller psicológico. Eh, bueno, Axel, si te fijas, Axel es un personaje muy complejo en cuanto a su psicología. Entonces, inicialmente quería hacer un proyecto únicamente para él, explorando su psicología, pero luego me di cuenta que no iba a funcionar. Se necesitaban más elementos para que la historia tuviera más recorrido y pudiera conectar a más audiencias. Entonces, no quise hacer una historia de época actual para evitar el conflicto quizás de las drogas, del narcotráfico y todo eso. No quería involucrarme ahí. Entonces me fui a la época antigua, medieval. Entonces allí fue cuando empecé a desarrollar todo este universo y dividí a los Barcans, considerando que es un conflicto muy importante para que la historia tenga desarrollo, recorrido y todo ese desarrollo que se necesita. Wow, lo encuentro realmente impresionante. De hecho, eh, tengo mis sospechas quién es el elegido, pero no te voy a decir. Porque de verdad uno queda así como, ¿será él? ¿No será él? ¿O es ella? ¡Ay, Dios! Sí, tiene buenos giros. Sí, Sí, gracias. Salió bien en ese aspecto. y está el amor, el desamor, tiene la teleserie completa y Sí, solamente en un capítulo. sí, es un universo bien complejo y claro que se pueden sacar muchos capítulos. Claro, porque también quería hacer algo de romance y también lo involucré en este universo. Y claro, la relación de Axel y Isabela me parece que va a ser muy atractiva por cómo se van a dar las cosas. Ah, o sea, después sigue. O sea, claro, la historia tiene quizás tres o cuatro, por allí más o menos tendría. O sea, es algo para rato, es para rato. Ya no me des spoiler. Cuando lo tengas visto el segundo capítulo, me mandas y yo lo voy a compartir para que sigan los capítulos, porque de verdad te deja así como, ¿por qué hiciste Sí, eso por capítulo? sí, bueno, lo que pasa es que yo quise probar la historia también. O sea, no quise, digamos, hacer todo de una vez. Quería ver cómo iba reaccionando el público, cómo iban conectando con la historia, cómo iban conectando con los personajes y escuchar a ver qué opiniones me dan. Entonces, en base a eso voy evaluando
y voy desarrollando ya las otras partes. Pero quise ir poco a poco, digamos, no entregar todo de una vez. Ah, muy interesante, como inteligente a la vez. Porque si te pones a pensar, uno está ansioso por escuchar el segundo capítulo y los deja ahí colgados. Muy bien pensado. Claro, sí, exactamente. Quiero saber cómo la gente conecta con la historia. Quiero saber sus opiniones, cómo la perciben, cuáles son sus críticas. Aunque ya yo tengo, digamos, en mi mente todo lo que quiero hacer, quiero igual recibir las opiniones de la gente y ver qué les parece esta primera propuesta, digamos. Pero igual, si te pones a analizar, la gente va a ver a 50 y 50. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que le va a gustar, como hay personas que no le va a gustar, y hay otras personas que se mantienen al margen. Sí, generalmente yo siempre he dicho que no hay historias perfectas. O sea, hay que ver cuál es el porcentaje, ¿no? A ver cuántos critican de manera positiva, cuántos critican de manera negativa. Y uno como escritor uno siempre tiene que ser, digamos, humilde en el sentido de ser autocrítico. Ver quizás en dónde uno está fallando, dónde uno puede hacer ajustes e ir potenciando la obra, porque la idea es que por lo menos en este caso, esta historia vaya creciendo, no que vaya de mal en peor, sino que se vaya potenciando. Claro, Entonces, claro. en este aspecto hay que ser muy humilde. Ahora, hay que ver cómo reacciona el público y esperar a ver qué sucede. Maravilloso, fantástico. Mira, aquí Jorge dice, ¿hay algún personaje de algún libro que digas que has sentido identificado, que te has sentido identificado? Bueno, Eh, ya, eso. mire, la verdad le podría contestar más por películas o series que por libros. De hecho, yo no soy de leer libros. Es algo curioso, pero yo sí veo muchas películas, pero no suelo leer libros. Eh, y bueno, hay un personaje que yo me identifico mucho, quizá lo hayan visto, que es Itachi, que es un personaje de anime, es un personaje extremadamente frío. Y bueno, este personaje realmente es un personaje que me hizo empatizar muchísimo, la verdad. Pero no soy de leer muchos libros. Ahora que estoy metiéndome en el mundo de la escritura, sí estoy empezando a leer, pero no, créanme que no soy de leer, no soy lector. Ah, perfecto, perfecto. Mira, aquí Jorge dice, ¿cuál es el género que más te ha costado o que más te ha complicado en la escritura? Bueno, la fantasía la fantasía cuesta bastante. Yo he realizado dos proyectos, un proyecto cristiano. Ese me costó porque iba empezando en este mundo de la escritura. El primer guión cinematográfico fue cristiano y me costó un poco. Esta fantasía la tenía, digamos, más clara, pero igual costó mucho también. Y es más complejo la fantasía porque tienes que crear todo un universo desde cero, tienes que crear muchas cosas, reglas, entonces es más difícil. Pero yo pienso que la fantasía es más complejo hacer, la verdad. Yo sinceramente siento que la fantasía tiene un poco más de libertad, en cierto modo. En cierto modo, sí, sí, depende de la perspectiva. Sí, en Claro, cierto modo, más libertad, sí, porque tú puedes crear lo que sea, pero claro, tiene que ser coherente también. O sea, tú tienes la libertad de depende, crear, pero hay que depende ser, qué es lo coherente para el escritor. claro, claro, porque sí, porque uno puede crear un universo de fantasía y tienes toda la libertad, tú puedes hacer lo que sea porque el género te lo permite. Ahora, lo Así que va a es. evaluar la gente es si es suficientemente coherente con lo que uno está contando, narrando. Y eso es lo que, digamos, hay que tener cuidado con eso. O sea, no crear fantasía, sino que hay que crearlo, pero que tenga una cierta lógica y coherencia a la narración. Eso. Más que todo por Perfecto, eso. perfecto. Mira, aquí dicen, dobló por el Héctor GG. Una buena elección, dicen ahí. Sí, Cuéntame, sí, mira, yo sé de que este proyecto lo hablaste con mi ex compañera
pero me gustaría que me comentaras cómo fue para ti haber trabajado conociendo la verdad, que déjame decirte que me llamó mucho la atención porque, claro, se toca el tema eh, católico, pero el lado evangélico o el lado de otras religiones en escritura como que no son tan visibles como lo es como la religión católica. Y me llamó mucho la atención y me encantaría saber cómo fue para ti haber trabajado en ese proyecto y qué tan Fue, complejo fue. sí, fue complejo porque fue mi primer proyecto en cuanto al cine y fue complejo porque iba empezando. De hecho, se podría decir que fue el que más me costó. Digamos, quizá por ahí respondiendo a la pregunta que me hicieron inicialmente, aunque yo considero que la fantasía es más difícil, o sea, hablando generalmente. Pero este primer proyecto de Conociendo la Verdad me costó porque iba empezando en este mundo del cine. Entonces, claro, tenía que desarrollar todo un guión y no salirme de la esencia cristiana, porque era cristiano el proyecto. Entonces, yo tenía un reto, que era crear un proyecto cristiano que sea lo suficientemente entretenido, pero que no se saliera de la esencia cristiana. Entonces, claro, cuando yo me reunía con el equipo, me metían presión, esto no va a funcionar porque es cristiano, hay que colocarle esto. Entonces yo le decía, no se puede colocar esto porque se va de la esencia cristiana. De hecho, me tocó cancelar el proyecto en Argentina. Me tocó cancelarlo precisamente por eso, porque no aceptaron la propuesta inicial. Entonces, yo abandoné el proyecto y finalmente lo hice en otro lugar. Y se mantuvo la esencia, pude rescatar. Tuve un equipo que, digamos, me aceptó esa propuesta y avanzamos, pero por eso me costó, porque está la tentación de finalmente uno hacer lo que te exige el otro grupo, el equipo, y si tú cedes todo lo que ellos te exigen, pierdes el control de tu obra. Entonces, claro, finalmente corría el riesgo de que fuera un proyecto ya hecho más por ellos que por mí en sí. Entonces yo renuncié, yo confié en mi obra y finalmente lo produje tal como era en otro lugar. Con los ajustes Ahora, necesarios, pero manteniendo la esencia, claro. ahora yo creo que es como arma de doble filo eh, colocar tu propuesta y que otros te digan, ¿sabes qué? Me gustaría que fuera guiada por este otro lado. Entonces, de repente, cuando tú dices, ¿sabes qué? Me lo tomaron en este canal o en este eh, app como aplicación de series y películas. Ocurre que el director tiene la oportunidad de tomar las críticas constructivas y hacer las modificaciones o buscar otro auspiciador o alguien más que lo quiera tener. Pero de repente cuando se te cierra una puerta, se te pueden cerrar todas las otras puertas y uno queda así como, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hice? Claro, claro, lo que pasa es que es un tema muy delicado porque, claro, en mi caso, uno tiene que también saber, aunque sea una persona que esté involucrado en el cine y vaya a dirigir una obra, uno también tiene que estar pendiente y saber qué tan afinado está la persona con lo que uno quiere transmitir y no se desvíe. Porque a la final el escritor cuando tiene una obra, igual tiene que protegerla, digamos, porque uno quiere que se transmita la esencia de la obra. Entonces, a veces pasa que llega alguien y te quiere, digamos, como que destrozar todo, cambiar todo, juzgar todo, y uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Y entonces en mi caso yo simplemente me di cuenta que esta persona estaba mirando en una dirección muy diferente a lo que yo iba, no pudimos conectar. Entonces yo simplemente decidí cambiar de rumbo simplemente. O sea, no, simplemente no Claro. conectamos, no me entendió lo que yo quería transmitir, quizás, porque como es un proyecto cristiano, él quizás le costaba mucho trabajo, digamos, hacer un proyecto que no era tan del mundo, digamos, porque era un proyecto cristiano, los proyectos cristianos son más sencillos, pero yo Yo quería algo creo así. que, yo creo que más sencillo está por ahí, ¿no?
Porque si te pones a analizar, estamos hablando del mismo Dios de muchas religiones, pero se ve de distintas versiones o de Acciones. distintas formas. Porque si te pones a analizar, en mi punto de vista, siento que Jesús o Dios, en la religión católica como en la religión eh, cristiana, es el mismo Dios, pero lo ven de distintas formas, ambas religiones, si no me equivoco. Sí. Y obviamente los católicos le rezan a otros santos y a otras personas dedicadas a la religión, pero en la evangélica o en la cristiana se enfocan en el Dios mismo y en los apóstoles, si no me equivoco, ¿no? Y todos creen en Dios, evidentemente en Jesús, todo eso, pero hay doctrinas diferentes. Claro, la iglesia cristiana maneja un estilo muy diferente a la parte de la religión católica, pero ellos, la iglesia cristiana ama a Jesús, devoto a Jesús, y tienen otro estilo de vida, que precisamente eso, algo por ahí iba el guión. Entonces quizás eso tocó Claro, mucho, porque llevó, claro, se encontró con algo como que no muy a lo que él entendía. como que es lo tradicional, pero no lo es. Sí, y sobre todo el personaje protagonista en ese momento era también, el director tiene que saber, tiene que entender a los personajes para poderlo preparar al actor. Bueno, tú eres actor, creo, ¿cierto? Creo Sí, que, claro, entonces tiene que saber llevar al actor. Entonces, claro. O él no, sea, no yo creo entendía. que el productor y el guionista tienen que ir a la par para Exacto. poderle dar como las directrices a los actores para poder eh, como interpretar a los personajes. Y si hay uno, el escritor tiene una visión y el director, o sea, el guionista tiene una visión y el director tiene otra dirección, uno queda así como, no me estén hablando en coreano, en chino, que no entiendo. Exactamente, exacto. Entonces pasó eso. Simplemente él quería añadirle cualidades a mi personaje que yo no quería. Por ahí pasó. Claro, Entonces, pero yo creo que en eso tiene mucha razón, pero también yo creo que la persona que quiso hacer como las directrices de la forma que tú no pensabas hacerlo, lo hacía más que nada por seguir con la misma cronología. No sé si me entiendo. Como que no se vea la diferencia entre una religión a otra. Yo creo, no sé. por eso te comentaba que era un proyecto complejo por eso, porque no es que él estaba mal, sino que yo quería proteger digamos, la esencia de la obra, que no se saliera. Entonces, era algo más de un tema de doctrina. Entonces, claro, él lo Mira, veía. aquí hay un comentario bien interesante. Dice, en Haití, Corrientes, se le reza a la Virgencita. ¿Viste? Hay algo que yo no sabía que en Haití se le reza a la Virgen. Sí, bueno, es que hay cantidad de cosas, en De realidad. religiones, sí. Y hay muchas religiones y muchos tipos de personas donde depositan su fe en algo. O en Entonces, alguien. en algo, exactamente. Claro, por eso Pero si te pones a analizar, fue todas las complejo, por eso. religiones, todas las religiones llevan al mismo camino. Todas las religiones tienen a un Dios a quien alabar. La Navidad es casi la misma fecha. eh, las tradiciones no cambian. O sea, yo creo que más allá de la religión y la fe, yo creo que la fe es el motor de todo. Si tú no tienes creencia o no tienes eh, una fe en alguien que en cierto modo no lo ves, pero sabes que existe y sabes que está en alguna parte del universo, eh, en-
haces como que, o sea, hace que tu vida sea más, eh, en cierto modo, de una forma más tangible, más espiritual, más puro, Claro. más limpio de alma. No sé si me estaré metiendo la pata en los caballos, pero yo lo encuentro de esa forma. No, sí, te entiendo. Es que la fe es algo que todo ser humano debe tener y aplicar, Debería. independientemente. Exacto, debería aplicar independientemente la religión que tenga. O sea, la fe es necesaria para la vida diaria. O sea, se debe utilizar, se debería utilizar en este caso. Mira, lee el comentario de Jorge, te invito a leer ese comentario. A mí más fácil. Okay. O sea, en parte, a ver, me darías un consejo para hacer poesía oscura. Uy, Bueno, con esa palabra, bueno, te hablo desde mi experiencia. Yo escribí este género de fantasía que yo tengo es género de fantasía épica oscura. Ahora, ¿por qué nació? Porque nació desde una percepción que yo tengo de la vida, como yo observo la vida y también de las experiencias que yo he vivido. Entonces yo lo que hice fue llevar toda esa parte oscura que yo considero que tiene la vida real y implementarla en esta novela que yo hice. Entonces, ahora, para aquellas personas que quieren escribir una novela de fantasía oscura, lógicamente ellos tendrían que evaluar esa parte de inspiración que ellos tienen, es algo personal, para implementarlo en su obra como tal. La mía fue esa percepción que yo tuve de la vida en sí, de la vida general, de las cosas que me tocó vivir también, y saqué una reflexión de todo eso y lo empecé a implementar en la novela y desarrollarla, y así nació. y así Entonces yo nació creo la que sombra del amor, ¿no? en realidad se llama La Maldición de los Barcan, sí se llama así. Lo que pasa es que se cambió. Entonces Dios creo que mío, ya, pues no me hagas eso. es algo personal, que yo creo que el escritor debe ir, buscar esa parte íntima de inspiración, que realmente lo toque, que realmente le nazca, crear algo, y ahí todo va a ir fluyendo, todo va a ir fluyendo, pero necesita esa parte de inspiración íntima, digamos. Perfecto, perfecto. Yo encuentro que es algo mágico lo que escribiste. Yo no soy mucho de leer novelas o escuchar novelas, pero a medida que tú vas escuchando el relato, vas imaginando todo lo que ocurre, todo lo que tú escribiste. Y Sí, eso me pareció muy interesante, porque me hiciste embaucarme en algo que no estoy acostumbrado a hacer. Déjame decírtelo. Y en claro, eso tengo que felicitarte, de verdad. gracias. Sí, de hecho, yo hice esto porque lo hice pensando llevándolo al cine, por eso lo escribí con ese estilo. Y lo que estoy buscando, porque tengo algunas conexiones, buscar que esta historia se pruebe y pueda tener algo de reconocimiento para luego presentar a los estudios y ver si la pueden producir y llevarla al cine. Por eso se hizo así, de esta forma, para que, bueno, de alguna manera para avanzar más en eso, en este estilo cinematográfico. Por eso que, de hecho, el informe de la editorial me dijo lo mismo que tú me dices, que al leer el relato hay una cierta imaginación en la mente, precisamente porque está construido de esa forma, con esa base cinematográfica. Claro, y uno, bueno, uno como actor, cuando tú vas leyendo un texto, vas creando como el sí mágico, las circunstancias dadas, y te vas imaginando las situaciones que los personajes viven en el texto mismo. Y eso es lo que me ocurrió en este caso, como que fui escuchando el relato y sin mirar la pantalla donde estaban los personajes, en fotografía, te ibas imaginando todo, o sea, la llaga, la herida que tenía Axel, era como, Dios mío,
Sí, sí salió bien la historia. La verdad es que fue un reto, porque como te dije, primero quería hacer algo únicamente en la complejidad psicológica de Axel, pero me di cuenta de que se necesitaba algo más para darle mayor recorrido a la historia. No, no funcionaba solo con Axel y con el romance con Isabela, se necesitaba algo mayor. Entonces de ahí nace los Barcans y lógicamente empecé a adaptar todo mejor y gracias a Dios salió todo bien, porque hay buenas palabras, buenas frases y hay un buen entretenimiento también. Entonces tiene un buen ritmo la historia y fue algo que me salió bien, gracias a Dios. Y bueno, esperar ahora que cómo reacciona el público una vez salga ya publicado en las diferentes librerías. Mira, yo te voy a decir algo, Albert, y te lo voy a decir muy en buena onda. No es malo. Yo creo que deberías tirarte a la piscina. Me importa un reverendo pepino lo que opina el resto, no voy a esperar. Lo voy a llegar y lo voy a lanzar. Y ahí se las dejo. Porque Sí, de verdad enganché. Y eso no ocurre muy a menudo. Si no, pregúntale a Alexandra cuando hables con ella. voy a tomar en cuenta tu consejo, lo voy a tomar en cuenta. Claro que sí. Sí, Por eso te digo, me lo han dicho también, me lo han cuando dicho hables la... con Alexandra, dile que yo la mencioné en el live porque me hiciste enganchar en algo que yo no engancho normalmente. Claro, claro, no, sí, te entiendo porque yo no soy tampoco lector. De hecho, yo me crié ahora en el cine escribiendo, pero no, no solía leer escritura. Veo muchas películas y por eso aprendí, pero no, no soy de leer. Así que te entiendo muy bien. Maravilloso, fantástico. A esperar a que la novela salga y empezar a escoger actores para que interpreten a los personajes en la vida real, no sé, pero yo le tengo fe a ese proyecto, te lo juro, así con los ojos cerrados. Gracias. No, sí, se viene un proceso largo. Solo Dios sabrá Ya, qué tiempo durará, pero mira, pero si te pones a analizar, el proceso es largo, pero al final va a tener una buena consecuencia. claro, claro. Sí, yo también tengo muchas expectativas con este proyecto. A todo lo que se le he presentado me han hablado bien. Sobre todo la editorial que fue la que realmente va a impulsar esta obra, es la que realmente la va a colocar a nivel global próximamente. Perfecto, perfecto. Albert, ahora voy a cambiar un poco de tema, porque yo también sé que te has incursionado. Cuéntame, ¿cómo nace esa inquietud? Porque ya, una cosa es ser escritor, otra cosa es eh, estar en algunos que otros talleres de actuación, pero modelaje, what's up? O sea, la haces toda. Después me vas a decir, no, ahora soy maestro de la construcción. Ya, basta. Déjale algún empleo a alguien. Mira, eso, bueno, yo empiezo para contarte bien detalladamente desde el principio. Yo primero empiezo en la escritura, es la primera parte donde yo parto, la escritura. Escribo mi libro, escribo el guión, la llevo al cine, todo eso. Luego me involucro en la actuación porque, bueno, quería aprender cómo trabajan los actores más a profundidad. Entonces, quise involucrarme allí, saber cómo toda esa preparación y darme la oportunidad también de actuar, de estar un poco en ese mundo. Como también Viste verlo que como, ese mundo no es tan fácil. no, no es nada fácil. Y claro, y me involucré allí, aprendí, compartí, conocí más sobre ese tema y me Pero eso sirvió. fue en Venezuela o acá en Chile. No acá en Chile, de hecho fueron cursos muy breves, fueron cursos que yo Ah, tenía que hacerlo únicamente de forma breve, no dedicarme en su totalidad, porque lo que pasa es que yo también quería actuar en mis futuras películas, también tenía esa visión también al principio, entonces quería prepararme un poco y recibir enseñanza, entonces me involucré un poco en la actuación. Y bueno, aprendí un poco más sobre todo ese mundo, pero fue algo muy breve. Después el grupo se desmanteló, no hubieron más clases, porque yo estoy acá en Temuco y acá se da poco eso. Entonces, luego para no perder, digamos, la práctica, me fui a modelaje. Ahí fue cuando yo empecé al modelaje también, como para
para dar un poco, ganar un poquito de desplazamiento delante de la cámara, todo eso. Pero también fue algo muy breve porque después me sumergí en esta historia y dejé todo. A la final volví otra vez, entonces no continué en el Y modelaje. después, cuando yo lo contacté a Albert, oye Albert, ¿y cómo va el proyecto de la serie? Y me dice, no, ahora soy actor de nuevo. Y después yo dije, ya basta. Después te voy a ver en la serie. La verdad no es muy fuerte actuar, no, no sé, la verdad no sé qué tan bueno sería actuando, habría que ver. Pero lo intentaría si tengo la oportunidad. Lógicamente conozco ya el ambiente ese, lo Pero conozco, igual es difícil, o sea, pero yo creo que claro, es complejo, hay que claro. tener una constancia y estar alerta. Es una cosa campal, o sea, si te Sí, quedas quieto, caput. sí, no, sí, el trabajo del actor es difícil. En realidad, todo el proceso en cine es difícil. Escritura, la dirección, en realidad todos los departamentos son muy exigentes y todo es muy complejo en realidad. Y los actores, claro, tienen una exigencia muy fuerte por toda la preparación, el estudio, la interpretación, todo es algo complejo. Mira, aquí dice Jorge, actor, escritor, modelo, solo falta ser conductor de TV. No, no, ahí no llego, ahí no llego. ¿Cómo que no? ¿Quién dice? Nada, habría que ver, la vida da mucha sorpresa. La Así realidad es. nunca sabe, pero por ahora no me veo ahí, ¿Te lo no me veo. imaginas en Temuco TV? La verdad no me veo ahí todavía. Habría que esperar a ver qué ocurre. Habría que esperar a ver, pero por ahora no me veo allí. No me veo allí, la verdad. Buenísimo. Mira, aquí Gonzalo Mónica dice, eres encantador. Muchas gracias, González. Aquí dice, tengo una pregunta para ti. Dice, ¿cómo fue para ti dejar... esto, vamos a ir más atrás, Ya. Con gusto le ¿ya? respondo, no se preocupe. Ahí estoy atento. Cómo fue tu experiencia al momento de haber dejado todo en Venezuela y venirte acá a Chile? ¿Y por qué a Chile? O sea, ¿qué tiene Chile? Porque, digamos las Venezuela, cosas como son, el chileno, hace unas décadas atrás, éramos, me, me incluyo dentro del saco porque después van a decir, ay, eres un mentiroso, no sé qué la cosa. Porque, digamos las cosas como son, los chilenos tenemos el mal hábito y si escuchamos a alguien hablando correctamente, porque vamos a decir, los chilenos hablamos horriblemente mal. Hablar a una persona correctamente, uno dice, ya, hijo, Venezuela, o Colombia, o México, pero uno queda así como marcando tiempo. Y el chileno al principio no los tratan muy bien, algunos se salvan, uno encaja directo a un grupo de chilena buena onda, pero hay otros que le cuesta, le cuesta, le cuesta, y a pesar de todo eso, salen a flote igual. claro. Claro, mira, yo escribí mis dos primeros libros en Venezuela, de que fue Conociendo la Verdad y luego Una Juventud Diferente. Pero en Venezuela, por la situación económica, era muy difícil sacar los libros allá. Pero ya yo tenía la visión de adaptar esos libros a la película. Entonces yo decía, yo tengo que irme a otro país porque Venezuela no me va a dar, digamos, esa no me va a abrir estas puertas que yo necesito para poder producir esta película, porque Venezuela estaba mal en ese momento y todavía O sigue sea, con muchas yo cosas creo que eh, aquí me voy a meter un poco en la políticas. visión. Yo creo que la situación en Venezuela han estado en momentos críticos y Sí, también un abrazo a todos los venezolanos que la están pasando mal o que la están intentando de salir como... Porque Venezuela antiguamente era un país maravilloso donde toda la gente iba a Venezuela
y después llegó cierta persona y Venezuela se fue hundiendo igual que el Titanic. De a poco, de a poco, de a poco, Claro, hasta que las personas que vivían en Venezuela empezaron a emigrar porque ya no tenían eh, como una vida como una persona lo merece. claro. Es que era imposible hacer estos proyectos en Venezuela y la carencia era muy fuerte, no había una buena calidad de vida. Entonces por eso decidí emigrar. En Chile se me abrieron las puertas porque una tía vino acá primero y se estableció. Entonces por eso emigré a Chile. Y yo llegando a Chile empecé con mis proyectos. Empecé a trabajar y a sacar mis proyectos adelante y a los años empezaron a salir. Salió el primer libro, el segundo no salió, no se ha publicado, pero luego de que salió el primer libro empecé a trabajar en el guión y empecé el proceso de la película y se hizo la película. Ahora voy para este proyecto que es de la novela. Aquí he Y hecho ahora todo esto. la pregunta es, ¿cómo llegaste a incursionar acá en Chile? ¿Fue muy difícil encontrar como un espacio o No, fue algo paulatino? a mí me fue muy bien, me ha ido muy bien acá en Chile. Realmente se me han abierto mucho las puertas, he tenido muy buenas conexiones y de alguna manera el país me ha ayudado. Eh, digamos, lo que pasa es que también yo lo evalúo desde el punto de vista de la calidad de vida. Lo que la calidad de vida que me ofrece Chile no me lo ofrecía Venezuela. O sea, tomando en cuenta, por decirte algo, el Internet, por ejemplo. Acá tengo Claro. Internet estable. Puedo yo trabajar cómodamente, enviar correos, hacer informes. Allá en Venezuela la luz se iba cada rato. Y Entonces, yo creo que más allá de la conexión, también es una calidad de vida, porque claro, tú puedes tener internet paulatinamente, pero si no tienes abastecimiento, medicina o qué sé yo, también es un riesgo. O sea, imagínate las personas que pasaron en Venezuela la pandemia. Yo no me lo imagino como la pasaron también en Cuba, que también claro, son países que, pucha, su clima y la gente son tan cálidos, pero viven en una forma eh, miserable por el sí, régimen que los países viven. sí, lamentablemente es así. Tanto Venezuela como Cuba también no tienen una buena calidad de vida. Y lógicamente eso afecta a todo a la hora O de sea, yo emprender. creo buena calidad de vida para los ciudadanos, porque el Estado, vamos a decir Claro, una cosa por otra, se salva claro, como puede. sufre el Claro, pueblo. Pero acá en Chile, claro, tuve más tranquilidad para trabajar en mis cosas y por eso pude sacar los proyectos adelante y de alguna manera he podido surgir, he podido tener conexiones, tanto en Chile como a nivel internacional, que fue lo que me ayudó a hacer mi primera película y ahora claro. me estoy moviendo en este segundo proyecto que es mucho más ambicioso, mucho más ambicioso. Y déjame aprovechar a felicitarte porque los proyectos que has tenido son llamativos. Sí, Son llamativos, son llamativos por una sola razón. No te embaucaste en lo tradicional. Te fuiste más allá de lo tradicional. Y eso está muy bien. yo creo que ¿Es me una caracteriza. arma, es un arma de doble filo? Sí, pero Sí, funcionó. sí ha funcionado. Sí, creo que me he caracterizado mucho por eso, por tocar temas profundos. Mi primer proyecto, por lo menos la película de Conociendo la Verdad, lo hice con la visión de poder llegar a los jóvenes que están perdidos en la delincuencia. Lo hice con esa visión. Armé toda una historia, un guión dedicado para que ese mensaje llegara. Ese mensaje de ya yéndonos a la fe cristiana, para que ese mensaje de salvación y restauración llegue a los jóvenes que están perdidos en la delincuencia. Y eso me funcionó porque cuando la película se lanzó en los cines de Venezuela, el mensaje llegó. Hubieron madres que estuvieron llorando, que conectaron con la historia, que empatizaron con esa, digamos, con esa historia del personaje que estaba perdido en la delincuencia y después
logra su restauración. Entonces, cuando el espectador vio eso, lo conmovió el mensaje. Entonces, en ese aspecto funcionó lo que yo quería transmitir. Que bueno, era lo que quería proteger de inicio, lo que te comentaba. Era lo que yo protegía de inicio y el motivo por el cual cancelé el proyecto en ese tiempo en Argentina. Entonces, en ese aspecto me fue bien, porque la gente conectó con la historia. Entonces sí, me estoy caracterizando por hacer temas profundos, realmente, no tanto superficial, sino tocar temas que, que la Y gente algo, pueda llevarlo a la reflexión, digamos. Eso. pero más que la reflexión, yo creo que estás viendo la historia desde otro punto de vista, que eso es maravilloso. Porque si te pones a analizar, es casi la misma historia, estoy hablando de la parte religiosa, pero contado desde otro ángulo. Y eso está excelente. Exactamente. Y quizá pudiste notar que este segundo relato igual también tiene algo de eso, pero adaptado de una manera exacta. Totalmente distinto. Ahí viene mi trabajo ahora, exacto. Poder transmitir cosas, pero adaptado al cine. O Y más bueno, allá del cine, a las nuevas generaciones. sí, Porque si te pones a analizar, las religiones en general están un poco alejados el lado de los jóvenes. claro. Sí, bueno, la religión es un tema complicado porque cada quien piensa de manera distinta. Cada Pero por quien, eso te digo, tú lo estás transmitiendo desde una forma que no está acostumbrado a la sociedad al verse, pero que claro, también llama la atención. sí, sí, porque toca temas que es inevitable no conectar. Es por eso. Exacto. Ahí está como que Mira, la... déjame leer un poco los comentarios de Jorge. Dice, aparte Chile tiene gente muy educada y muy buenos influencers, como Camilo Revies y eh, buena comida y buena gente y una gran comunidad entre todos. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Eh, sí, a ver, te escuché se cortó un poco, pero creo que lo que te pude entender fue que en Chile hay personas que tienen esa cultura de ser educadas y de ayudar. No sé si eso fue lo que me quisiste Exacto. decir. Eso es lo que dijo Jorge. Cosa. No, sí, mira, a mí mi experiencia en Chile me ha ido bien. La verdad, he tenido personas que me han llevado a que mis proyectos surjan. Me han dado contactos, me han guiado con personas que me apoyan en los proyectos, con espacios para hablar, con entrevistas, y así he ido surgiendo. De hecho, yo tengo ya 2 lanzamientos acá en Tenú, en una biblioteca y en una universidad. Y son cosas como esas que se me dan acá en Chile, que se me han abierto las puertas. Sí, la gente me han abierto las puertas. Y en el primer proyecto, en una biblioteca, me hicieron una entrevista, que era mi primera experiencia. Entonces, de esa forma me abren las puertas, me muestran de cierta manera. Se me han dado las cosas. Albert, y esa entrevista, si no me equivoco, también está en YouTube o en Instagram. Esa primera entrevista debería estar en YouTube, no en Insta, no en Porque Instagram. yo también te saqué un poco en algunos lugares. Sí. De hecho, fue mi primera entrevista de mi primer libro. Y así, Excelente. y así empezó. Pero acá en Chile todo se ha dado. A la medida que ellos pueden, me han ayudado con entrevistas, conexiones, Bueno, pero contactos. también hay que decir de que eres muy buena onda. Que eso también tiene mucho que ver con que nosotros, los que entrevistamos, eh, digamos el visto bueno. O sea, si fuera una persona arrogante, pesado y mala onda, créeme que ni yo te entrevistaría. Claro, quizá por eso, gracias a Dios, por eso la gente quizá ve eso en mí, gracias a Dios, por eso que me da esa gracia, quizás. Y por eso se me han abierto las puertas, porque en realidad he tenido muy buenas conexiones y he tenido conexiones que nunca pensé tener. Realmente una cosa te lleva a otra.
una cosa te lleva a otra y bueno, gracias a Dios hoy en día cuento con muy buenas conexiones en el mundo audiovisual, más que todo en el mundo Y audiovisual. hay una cosa que también hay que no dejar de lado. La fe mueve montañas. Si tú andas con fe, las cosas van a ir por un buen camino. Si andas sin fe, claramente no se te va a abrir ninguna puerta ni ventana. Así que, Claro, yo creo que también ha sido parte de aplicar eso también en todo este recorrido, de tener esa fe de que la gente me va a aceptar, me va a ayudar, me va a apoyar, porque a veces la gente, bueno, hablaba hoy con una persona precisamente de eso, que le costaba mucho tocar puertas, y es precisamente eso, de no tener el miedo a la hora de tocar puertas y no tener el miedo de que te rechacen, porque yo le decía a ella, si te rechazan no quiere decir que tu obra sea mala, sino que depende de muchos factores. Entonces la idea es no uno contaminarse y pensar, no, mi obra no sirve, mi obra es mala porque me rechazó una persona. Uno tiene que perseverar y tener esa fe y simplemente esperar a que esas personas correctas lleguen y son las que te van a ayudar en realizar tu proyecto. claro, claro que sí. Albert, mira, voy a leer un poco los comentarios que han llegado y dice, eh, Jorge dice, acá en Argentina hay muchos chorros jóvenes y es una triste realidad. Aquí dice, la religión es universal, tanto escrita, hablada, cantada y escuchada. Aquí tenemos otro comentario de Jorge que dice, de cara, decís, punto de vista. Y le responden, no, escritor. Y el otro, ¿qué? Pues, bueno, el tema de la delincuencia es algo universal. En realidad la delincuencia es algo que está realmente en todos los países. Es algo que cada país tiene que lidiar con eso. De hecho, el proyecto de Conociendo la Verdad y llevarlo al cine era precisamente para llevar un mensaje a ese público, al de la delincuencia. Precisamente se hizo realmente para ellos, realmente y dar un testimonio de que Dios puede amarlos a pesar de que andan involucrados en las drogas, en cosas malas, y que Dios puede sacarlos de allí. Ese era el propósito del primer proyecto. Y claro, eso es algo que uno tiene que lidiar siempre. Claro, claro que sí. Mira, aquí dice Jorge, perseverancia, fe y fe siempre buenas enseñanzas. Sí, es la clave, creo yo. Es la clave para alcanzar lo que uno desea. Y más en este mundo de la escritura, de los libros, hay mucha competencia y hay que tener, digamos, una autoestima muy saludable en ese aspecto, de uno no autodestruirse, digamos, no pensar de que si alguien te rechaza una obra, ya la obra no sirve y despreciarla. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Claro que sí, claro que sí. Albert, mira, ya estamos llegando casi al final de nuestro live. Quedan unas preguntas y las preguntas de juego que todos mis invitados tienen que hacer, incluyendo los escritores. Que destacan. Ya. ¿Qué consejo le darías a las personas que se quieran dedicar a la escritura? Bueno, le diría que perseveren, como le he estado comentando, que perseveren en creer en su obra y que tengan paciencia. O sea, ¿en qué aspecto? Cuando uno escribe algo, uno tiene que ser humilde en también tratar de recibir quizás críticas que no son para que tu obra se destruya, sino para ajustar. Entonces, uno tiene que ser humilde en ese aspecto. Porque a veces pasa también que uno escribe una obra y para uno es la mejor obra, pero se la muestras a alguien como para que te dé una opinión, se la muestras a varias personas y quizás a ellos no les gustan por alguna razón. Entonces, ahí el escritor tiene que, digamos, ir haciendo ajustes. No quiere decir que la obra esté mal y no sirve, simplemente es hacer ajustes, los ajustes necesarios para que la obra realmente tenga ese potencial. Entonces, es un trabajo de mucha paciencia, mucha perseverancia y fe. Yo creo que ese es el consejo que les puedo dar, porque es un trabajo duro escribir, porque hacer que tu obra guste al público es un trabajo, es un trabajo. Entonces, hay que tener mucha paciencia y humildad en que saber recibir las críticas.
las buenas críticas, las constructivas, evidentemente, y tratar de tener el ingenio de aplicarlas para que tu obra logre el éxito. Yo creo que eso es lo que le puedo decir. Perfecto, perfecto. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Perro o gato? Perro. Excelente, excelente. En mi caso, yo prefiero los dos. Tengo una perra que adopta gatos, así que no me queda de otra. Y ahí tengo los muchos. Bien. Los gatos Oye, nunca empaticé mucho con los gatos yo, así que prefiero perro. bueno, yo nunca había tenido gatos y ahora, y ahora son amos señores de mi territorio. Claro, Albert, ahora vamos con las preguntas finales. ¿Qué significa para ti en una sola palabra con los conceptos que yo te voy a dar? ¿Listo? ya. Ya. ¿Qué significa para ti en una palabra actuación? Actuación, a ver, sensibilidad, quizás se podría decir. Modelaje, Eh, expresión, escritura, ingenio, novela, observación, la maldición de los Waltons, eh, quizás inmersión, podría decirlo, de sumergirte en Albert ese. Toledo, Albert Toledo, Fe, lo voy a dejar ahí. Alguien de fe. Bonsi, guión bajo, 2.0, que es el nombre de este canal. Eh, bueno, eh, expectativa, digamos, para poder surgir. Yo creo que es un buen instrumento para uno mostrarse. Venezuela, Mostrarse sería la palabra, mostrarse. Venezuela, Venezuela, fortaleza. Ahora, Chile, calidad, calidad, Chile. y por último, ¿qué significa para ti familia? Unidad, unidad. Perfecto. Albert, ya damos por finalizado este live. Espero que la hayas pasado increíble. Siempre le digo a mis invitados que deben estar invitando en 6 meses a un año para saber cómo fue, pero eso jamás ocurre. Tú me vas a escribir y me vas a decir, oye Diego, ¿sabes qué? Quiero lanzar el segundo capítulo y hablar del segundo capítulo de la novela y le damos. Tú me Ya, dices y le damos. No te voy a decir, no hay que tener 3 meses, 6 meses, no. Tú me dices y se materia de cuenta. claro, voy a tomar en cuenta tus consejos, lo voy a tomar en cuenta. Así que, claro que sí, ahí estamos en contacto. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Ah, y casi olvido. Esto va a quedar grabado en Instagram, en YouTube, en Facebook y en TikTok. Ya, perfecto. Muchas gracias. Feliz noche. Te Gracias mando a un todos. fuerte abrazo. Chao.